Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Como siempre, gracias por estar en sintonía de Megavisión GMB. Estamos desde tempranas horas de la mañana, desde luego con una programación muy oportuna para ofertarles a ustedes todo el ángulo de la noticia que desde luego con la cual amanece el país y el mundo. Ahora vamos a disponernos en esta hora y media al análisis congruente de los temas importantes del país, por medio del cual usted a través de este panel de todos los viernes, usted recibe los puntos y los contrapuntos que le ayudan a usted a construir su propia lectura. Doctor Salgado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. También te saludo, Marvin Aguilar, gracias por acompañarnos. Un gusto en el relevo. Gracias también, aquí en el relevo. Sí. Vamos entonces a saludar a Julio Valdivieso, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto. Carlos Araujo también, gracias por acompañarnos. Buenos Carlos. días a todos. Bueno, esta mañana no puede faltar en el análisis todo el calvario que ha tenido la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2020. Por cierto, ya hay algunos acuerdos pertinentes para su aprobación, ¿verdad? Para hoy se espera sea aprobado por todos los partidos políticos, a excepción del FMLN, que continúa objetando algunas partidas. Se espera que para la sesión plenaria de este día, ya con el acuerdo entre Arena, Gana y el resto de partidos, pueda haber pues humo blanco para aprobar el presupuesto general de la Nación para el otro año. Ese es un tema que vamos a tener este día. Además, vamos a sumar este otro tema que tiene que ver con la condena histórica que emitió un tribunal ayer para condenar precisamente a 373 pandilleros con penas de entre 4 a 70 años de cárcel, pero, aquí está el tema, pero además insta a la Fiscalía a procesar a políticos que supuestamente han establecido negociaciones con estos grupos. Así es que este es un tema que desde luego concurre sobre la mirada de muchos que están a la expectativa de ver cuál es el resultado o cuál va a ser precisamente los alcances que va a tener esta investigación que la Fiscalía va a llevar a cabo a raíz de esta petición hecha por un juez que tras la condena de estos pandilleros también insta a la Fiscalía a poder procesar a políticos que supuestamente han establecido negociaciones con estos grupos. 3 preguntas claves estarán con nosotros en la mesa. Una de ellas dice así: ¿qué costo político asumiría el FMLN de no dar sus votos para la aprobación del presupuesto 2020? Hay algo que hay que analizarlo desde la perspectiva y la valoración que tiene cada uno de nuestros invitados. Segundo, ¿qué alcances tendrá la investigación de la Fiscalía contra los políticos mencionados en el caso Operación Cuscatlán? Y tercera, que es un tema que vamos a sumar si nos queda el tiempo suficiente, es el acuerdo logrado entre la Fiscalía a propósito y las ICIES para establecer métodos de colaboración entre ambas instancias. Por eso vamos a ver qué alcances tendrá el acuerdo entre la Fiscalía para combatir la corrupción en el país. Así es que ahí están los temas, señores. Para ver esta situación, Julio Valdivieso, ¿cómo ves el tema para que nos abras un poquito el debate de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa con relación al tema del presupuesto y lo que se espera este día sea aprobado? ¿Cómo estás examinando tú y el resto tienen la palabra? Bueno, esto ya, a partir del anuncio del día de ayer, creo que ya se tienen, no sé si son 61 votos, básicamente, o 59. Se tienen 59 votos y son pues 56. Sí, no, lo que pasa es que creo que 56 es la parte formal, dijéramos, para tener. El tema que se trataba de buscar era de que tuviera una legitimidad la aprobación del presupuesto, en el sentido de que fuera todas las fracciones políticas, como ha sucedido casi al final de esto. Sin embargo, por los vientos que soplan, aunque no está votado todavía, se entiende de que el FMLN se va a abstener de votar esta mañana por parte del presupuesto.
¿Cuáles son los mensajes? Bueno, aquí hay como varios, uno de ellos. Creo que lo dijimos en tu programa de radio esta semana, que se iba a estirar hasta el último momento como un mecanismo de negociación y de presión hacia el gobierno central. Y la cosa sucedió. Se trazaron las estrategias, creo que el presidente, su equipo de gobierno, se dedicó exclusivamente a llegar a un acuerdo, en principio con todas las fuerzas políticas, pero al ver que no le funcionaba en realidad, específicamente con el FMLN, decide irse al tema estrictamente con Arena, es con lo que se forman los 56. Ahora, ahí entiendo que hasta este momento han habido acuerdos, yo no los conozco, no sé si son públicos todavía, pero ¿qué hubo detrás de todo esto? No lo sabemos. ¿Cuál fue, dijéramos, la causa o la razón de este cambio de actitud? Porque lo comentábamos en el día miércoles, que la oposición, si es que se le puede llamar oposición, ¿verdad? Porque esa es una gran ventaja que tuvo el FMLN, ¿verdad? Y que está teniendo actualmente, dijéramos, el gobierno. Una oposición debe caracterizarse por ser propositiva, constructiva, concluyente. Eso es una verdadera oposición, ¿verdad? Pero oponerse por oponerse, simplemente porque no satisface intereses personales o de partido, creo que no. Creo que el rol, si tomó la decisión Arena de aprobar este presupuesto, ¿verdad?, debe entender que hay consecuencias de las decisiones políticas que se toman, que los va a obligar a darle un seguimiento permanente a la ejecución presupuestaria. Debo de entender de que se analizaron partidas por partidas, que se han analizado los gastos, según un matutino de esto, incluso se logró rebajar los gastos de publicidad. Creo que el rol que asume la Asamblea Legislativa en los pesos y contrapesos que debe de tener, hoy más que nunca los va a obligar, sobre todo, señores, que a partir de enero es un año preelectoral. Ya esa palabra quizás preelectoral, ya es un año electoral. Ojalá tengan ustedes esa visión de poder fiscalizar la ejecución presupuestaria, que hasta este día jamás lo ha hecho ninguna asamblea legislativa. Toda la lectura que ven ustedes ahí cuando los ministros llegan a pasar sus informes, nadie le pone atención. Ahora son copartícipes de las decisiones del Ejecutivo y por lo tanto van a tener que hacer. Bien por el país también, porque hay que decirlo con mucha transparencia, ¿verdad? El país va a tener, dijéramos, un presupuesto votado, va a tener una seguridad jurídica y más que todo, dijéramos, el mensaje que se manda a la comunidad internacional, que al fin se logró un acuerdo. Ahora, eso es lo que se ve. Lo que no se ve es lo que vamos a tratar de buscar en estos días que falta para que termine el presupuesto. Ok, vamos a ver el resto, Marvin. Yo creo que quisiera más o menos comenzar diciendo que es un éxito para el gobierno y recordar algunas de las cosas que se dieron durante la campaña política e incluso algunos de los temores que había en organismos internacionales sobre un posible triunfo de Nayib Bukele, que no tenía representación en la Asamblea, y lo difícil que podía ser para este gobierno la aprobación del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Esto envía un mensaje a nivel internacional sobre el liderazgo del presidente, sobre la capacidad que tiene el gobierno de poder llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa, aún no contando con, digamos, representación legislativa en el Parlamento. Por lo tanto, esto es un éxito, digamos, para el gobierno de la República, haber logrado sin representación en la Asamblea Legislativa la aprobación del presupuesto, obviamente explicándole al partido de oposición más importante, como lo es Arena, todos los detalles que quisieron saberlo. Han habido horas, tú sabes, te lo ha dicho aquí la coordinadora del gabinete, han habido horas, días, son casi 70 días. 70 días. Desmeduzando, ¿verdad? Exactamente. Las partidas, sí. Arena ha preguntado, repreguntado. Entendemos que ha habido las explicaciones necesarias por parte tanto de la parte de Hacienda como la parte de coordinación del gabinete. Y yo entendería que Arena tiene claro, en este sentido, la parte política, que es que la intención que lleva este presupuesto, que no va a ser un presupuesto similar
al que tiene o al que tuvo el FMLN, porque hay un cambio de gobierno y esto hace que muchas partidas cambien, esto hace que muchas de las políticas estatales, que no es que se eliminen, sino que se reorientan hacia lo que se puede llamar, la persona humana, tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución, que fue parte de la bandera política que se usó en la campaña electoral, pues simplemente y se vea en este presupuesto. Yo creo que ese giro de 180 grados que ha dado Arena obedece primero a la lectura de las encuestas, obedece a que tienen que comprender que si no hacen una oposición inteligente van en un franco declive hacia el 2021. Lamentable la posición del FMLN, que cree que todavía la idea de suma cero puede darles algún rédito político. Yo podría decir que me sumo a la idea de Julio, en el sentido de que lo que debe de hacer la Asamblea Legislativa es una fiscalización política, porque eso es lo que manda la Constitución a hacer, en que al final de este ejercicio fiscal que va a ser ya en las sombras del 2021, se vean los resultados ya de este gobierno, se comiencen a ver las primeras bases que el gobierno pretende hacer con este presupuesto. O sea, plantear que el desarrollo sea ya la base de este presupuesto y no el crecimiento, o como lo decía la coordinadora de gabinete, renunciar a ese asistencialismo que no nos saca de la pobreza. Creo que eso es una de las grandes apuestas que lleva este presupuesto, y que ese será el tamiz por el cual hay que pasar, el análisis de las acciones del gobierno en este primer año. Es el presupuesto que quería el presidente Bukele, es el presupuesto que los ministros del gabinete del presidente Bukele van a implementar, y hoy viene, la gran responsabilidad del Ejecutivo de llegar, por ejemplo, a niveles históricos de ejecución, que ha sido uno de los grandes problemas que también no se metía en la discusión. Y es que se llegaba ni al 60% en muchas partes, en estos 10 años de gobierno del FMLN, de ejecutar lo que se había programado. Solo aclaro nada más, la ejecución que deben de tener nuestros diputados, no por la vía del gasto, sino por la vía de la gestión. Y los resultados. Pues, exacto, porque de nada sirve que vos te gastes el presupuesto, pero en realidad en la práctica la población no percibe. Exacto. Y este es el primer presupuesto nítido. Creo que ahí va a estar el kit de la cuestión, en el sentido de que haya una oposición inteligente que está obligada a repensar su posición en cómo se va a analizar las actuaciones del gobierno. El FMLN se aísla solo, es el resultado de las elecciones del 2018, donde la población los confinó a ser una fuerza irrelevante en la Asamblea Legislativa. Esta votación que hoy en la mañana se puede dar, si no se suman, quedará demostrado que son una fuerza irrelevante cuando, la mayoría de fracciones se unen en torno a un tema. Doctor Salgado y Carlos, tienen la palabra. Bueno, mire, ahí en su introducción, usted menciona que la palabra, el calvario que ha pasado la aprobación de este presupuesto. Sí. El calvario lo han pasado desde 1994, don Ernesto. En 1994 llega el FMLN a la Asamblea Legislativa y las cosas se pusieron como se han puesto ahora, con mucho énfasis en la oposición del FMLN a las políticas del gobierno de Calderón Sol y de Francisco Flores, y posteriormente de Antonio Saca. Pero ¿por qué se pasan estos calvarios? Históricamente, Arena ha tenido siempre, junto con el PCN y el PDC, mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero no ha tenido un factor que tampoco lo ha tenido ahora, hasta que el presidente negoció con el PCN. El factor son los 56 votos. Ese calvario que usted menciona debe referirse a que nada que tenga que ver con presupuesto se puede aprobar si no se tienen 56 votos como mínimo. ¿Pero por qué, dirá algunos, si el presupuesto se aprueba con 43 votos? Lo que sucede es que a la par del presupuesto, como todos los presupuestos han venido equilibrados desde hace
decenas de años, siempre se necesita una partida de préstamos internacionales que equilibren el presupuesto. Y esos préstamos internacionales necesitan mínimo 56 votos. Ese es el entrampamiento, ese es el calvario que usted menciona. Es bueno decirlo porque no es que el calvario haya sido ahora la oposición obstinada de los partidos de oposición, valga la redundancia, contra el presupuesto del presidente Nayib Bukele. No, el problema es que hay que buscar más de 56 votos. Y eso, hasta ahora, creo que se pueden lograr sin el FMLN. Sin el FMLN. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte. Creo que el gobierno al fin entendió que debe negociar con los partidos políticos. Al fin entendió que la política es de diálogo, es de entendimiento, es de negociación. Este presupuesto se está aprobando o se va a aprobar ahora o la otra semana a través de haberse puesto de acuerdo la oposición con el gobierno y de haber aceptado el gobierno, que era intransigente en no querer cambiar ni una coma ni un punto del presupuesto, al final terminó cediendo. Tan es así que incluso, oye, si se aprueba el presupuesto, antes se va a aprobar una ley de amnistía fiscal para los grandes contribuyentes, una iniciativa presentada por el doctor Parker y el Partido Demócrata Cristiano, para que se conozca y se apruebe en la Asamblea Legislativa. Y entiendo yo que ese era uno de las trabas que había para que el PDC votara. Hoy ya no hay. Incluso Arena logró que el gobierno de la República cambiara ciertas cosas en donde había mucha intransigencia de cambiar. Y se han cambiado cosas muy, pero muy importantes. Se develó ante la faz de la nación un ardid que había en los gastos financieros en varios ministerios, en donde se habían acreditado gastos financieros en exceso exagerado de los gastos financieros normales. ¿Por qué? Porque, como dijo el ministro de Hacienda ante la comisión, eso fue porque iban a destinar después para otras partidas esos gastos financieros. Todo creo que se dejó en su lugar. Arena también pidió protección salarial para los policías, protección salarial para los desmovilizados, que ahora se llaman veteranos, y eso también es importante porque se ha logrado. ¿Qué esperamos nosotros de este presupuesto? Bueno, es el primer presupuesto que el presidente de la República presenta ya con su nuevo esbozo de gobierno, con los nuevos trazos que él ha hecho de lo que tiene que ser su gobierno. Y creo yo que este presupuesto, al aprobarse, va a satisfacer las necesidades del órgano ejecutivo para que pueda echar a andar esas líneas gruesas que tiene de su gobierno el presidente de la República. No debemos de olvidar que es importante que se mantengan los programas sociales. No debemos de olvidar que es importante que se mantenga a la persona humana como el principio y el fin del Estado. Es importante también mantener la transparencia en los gastos públicos. Y en cuanto a que la Asamblea es, digamos, una especie de auditora del presupuesto de la República, quiero decir que la Asamblea es auditora en lo que se refiere a la función pública, pero la auditoría realmente la lleva la Corte de Cuentas, a quienes invitamos, creo que mis compañeros están de acuerdo que hagamos este llamado, a quienes invitamos, a los magistrados de la Corte de Cuentas, a la institución Corte de Cuentas, a que haga por primera vez un análisis cuenta por cuenta de los gastos del gobierno para que el pueblo pueda estar tranquilo y satisfecho de que va a ser un presupuesto al servicio de todos. A ver, el resto, Carlos. Bueno, mire, yo creo que... ¿Cómo ves la situación ahí en la Asamblea, no? Y Arena ya con una
digamos, apertura para dar sus votos este día? Mira, yo creo que al país hay que darle certidumbre aprobando el presupuesto en tiempo. Creo que eso es una de las cosas fundamentales en este ejercicio democrático que tenemos. El país necesita enviar esos mensajes en que la clase política se pueda poner de acuerdo. Yo creo que esto no es logro de nadie, al contrario, creo que ambas partes, el gobierno y la Asamblea Legislativa, siempre esperan a tener la espada de Damocles en el cuello y llevar esto y estirar la pita hasta el último momento, ¿verdad? Para ver quién le saca ventaja a quién. O sea, seguimos en el mismo esquema de siempre, o sea, siempre llevando todo a último momento, a última hora, para ver qué puedo sacar de beneficio para mi parte. Si tú ves, como dice el doctor Salgado, yo sí comparto mucho eso, es que la principal señal que el gobierno debe entender en esto es que cuando está dispuesto a sentarse a dialogar, las cosas se pueden resolver. Yo creo que no es un giro de arena lo que estamos viendo, es un giro del gobierno en su política de estar evitando dialogar y creyendo que con las encuestas debajo del brazo y detrás de su gestión puede imponer al otro órgano de Estado. Si tú ves ahora que se han decidido a abrir un poco la mente y aceptar cambios en el presupuesto, porque al final de cuentas quien está aceptando los cambios es el gobierno, creo que al final de cuentas ese es el resultado de poder entender de que cada uno tiene su rol establecido en la Constitución y que de alguna manera tienen que sentarse y dialogar en beneficio del país. La política, como se dice, es el arte de lo posible. O sea, ni la oposición como tal va a lograr el 100% de todos los objetivos que tienen planteados, ni el gobierno tampoco va a lograr esto. O sea, hay que entender de que la misma Constitución establece competencias y límites a cada uno de los órganos del Estado. Si muy bien al órgano ejecutivo le compete definir la política hacia dónde va a orientar estos recursos por su plan de gobierno, porque ganó las elecciones y el pueblo le dio el respaldo para eso, pero también la misma Constitución también establece de que es la Asamblea Legislativa la que de alguna manera tiene que autorizar esto en función no de diseñar las políticas públicas del Ejecutivo, porque tienen que tener cuidado los diputados en eso. O sea, no es el plan de gobierno de la Asamblea Legislativa lo que debe verse reflejado en el presupuesto, sino que el plan de gobierno del Ejecutivo. Pero sí tiene una gran responsabilidad de que no haya derroche de dinero, de que no haya un endeudamiento excesivo, de que se cumpla la ley de responsabilidad fiscal, de que no haya cosas ocultas dentro del presupuesto. Y creo que al final de cuentas las observaciones que se ha estado dando desde la oposición, pero con mayor peso de la sociedad civil, porque por decirte el ICEFI, Ricardo Castaneda, el mismo Fusades, han hecho una serie de observaciones técnicas al presupuesto que al final de cuentas el gobierno ha accedido a corregirlas. Y ahora vemos el resultado de que se puede desentrampar una vez acceden a este tipo de situación. Yo además quería agregar que la realidad se terminó imponiendo, Carlos. Es decir, una cosa es lo que tú pretendes y otra cosa es la realidad política. Y aquí quedó demostrado, en la Asamblea siguió funcionando la aritmética. Hay gente que no entendió, hay gente que no cree, sus costos los van a tener o positivos o negativos. Yo en realidad lo que quiero dejar resaltado es que aquí no hay vencedores ni vencidos en este tema, claro, ¿verdad? Ni perdedores ni ganadores. Yo creo que el país es en realidad el que lo va a ver como ganancia. Pero sí te quiero decir una cosa, queremos ver resultado al final, una administración por resultado. Porque yo desde que tengo uso de memoria, todos los presupuestos tienen en las introducciones los mismos fines. Todos persiguen el bienestar, todos van tras la búsqueda del bien común, todos quieren acercarle. Pero cada quien lo moldea a su visión. Entonces, ahora, el presidente Bukele tenía razón cuando asumió la presidencia, era un presupuesto que le venía dando la oposición, no tenía responsabilidad en él. Este presupuesto es su presupuesto, es el instrumento para alcanzar sus políticas, ¿verdad? Ojalá los funcionarios del Ejecutivo que tiene el presidente le estén a la altura de respuesta para que cuando sea evaluado la ejecución presupuestaria por área de gestión, en realidad pueda compararse. Ahora el acceso a la información es tan rápido, tienen
un presupuesto en línea, está establecido, pues se va a ir comparando. Y esa es la función, honestamente, de la Asamblea Legislativa. Yo creo que la Asamblea Julio, sin olvidar que sigue siendo un lastre que todavía se tiene, que, por ejemplo, oscila entre 800 millones de dólares aproximadamente lo que hay para inversión. O sea, ese es un lastre que se sigue... que no lo vas a cambiar, 80-20 en la estructura del presupuesto. No, ha bajado, te cuento, está entre 10 y 15% del presupuesto lo que se puede utilizar para inversión. Entonces, y lo de la deuda que se viene arrastrando también desde el 2001, ¿no? La serie. Entonces, son como lastres que este gobierno todavía tiene que ver cómo va a maniobrar. Pero con mientras esos pocos este márgenes gobierno de ocupe inversión su que tiene. capital político para convocar a toda la sociedad a tocar el tema fiscal, el problema fiscal del país, eso no se va a resolver nunca. El pacto ¿Por qué? fiscal Porque, Marvin, es obligación. Este claro, gobierno también, o sea, si estamos hablando de que hay una deuda que viene del pasado, pero este gobierno solo en los 6 meses que tiene de ejercicio está pidiendo alrededor de 1.200 millones en préstamos. Voy a decir una cosa, yo creo que hay mucha gente que dice pacto oscuro y el doctor metió un elemento interesante. Rodolfo Parker no es santo de mi devoción, pero parte de llegar a un acuerdo fiscal, a un pacto fiscal, puede ser un primer paso, digamos, la iniciativa de Rodolfo Parker de esa amnistía fiscal, ¿verdad? Yo tengo mis dudas. Yo también. Te digo por quién lo introduce. Va por quién lo introduce. O sea, Rodolfo Parker suele usar la Asamblea Legislativa como una extensión de su bufete, estamos de acuerdo en eso, si es eso lo que tú quieres decir. Yo no creo que un diputado tenga el poder de conseguir esas cosas. Si eso es lo que creo. tú quieres decir, ¿va? Pero si no quieres decir eso, yo sí quiero decir eso. Bueno, tú lo quieres decir, lo que yo te quiero plantear. Pero el punto es de que me parece que el llegar al acuerdo de una amnistía fiscal, como un primer paso para entender que quienes garantizan el empleo en el país son los privados, que la mejor política para el país es la de generar empleo. Valga la aclaración que esto no va dirigido a las empresas. Esto es en general. De acuerdo. Si yo debo mis impuestos desde hace 10 años, tengo esa oportunidad como persona individual. Si solo fueran las empresas, hasta podría ser inconstitucional. O sea, tiene que ser parejo, estamos de acuerdo. Es para todo. Claro. Entonces, pero en este sentido creo que es un primer paso para que se pueda llegar a un acuerdo de pacto fiscal, que es lo que sí todos los organismos internacionales, incluyendo los expertos en el tema de Hacienda, en el tema fiscal en el país, están reclamando y el país reclama. Ahora, es oportuno que esta atmósfera que se ha logrado pueda servirle al presidente para dar pasos más importantes hacia este acuerdo fiscal. Porque, y esto tiene que entenderlo también la empresa privada, para evitar llegar a los niveles chilenos, ¿verdad? Bueno, se necesita llegar al pacto fiscal inmediatamente. Aquí estamos peor que los niveles chilenos. No, lo que sucede es que aquí hemos tenido válvulas de escape. No hemos llegado ahí. No, lo que sucede es que Chile no ha tenido válvulas de escape. En El Salvador han habido válvulas de escape. La migración. Y segundo, ha habido la oportunidad, si tú quieres, de haber cambios de gobierno en el 2009, que se quita Arena, ¿verdad? Se pone al FMLN y eso baja un poco la presión popular. Luego, el 3 de febrero, hay un cambio totalmente del sistema hegemónico que había y eso evita quizás que la gente se manifieste contra un régimen que pueda decirse en eso. Creo que el momento es clave con ese capital político que tiene el presidente para eso es lo que hay que aprovechar para hacer estos cambios estructurales que este país necesita. Las pensiones, la ley del agua, la reactivación de esta comisión entre el sector privado, el gobierno y los trabajadores. Si eso lo logra liderar. El capital político del presidente debe ocuparlo para estas cosas, no para burlarse de las minorías a través del Twitter. O sea, entonces, es que eso es lo más importante. Creo que ha ido como evolucionando. A mí particularmente me agradó, ¿verdad? Y hay que reconocerlo también el rol de la comisionada que ha tenido. Carolina Recino, muy activa. Ayer andaba muy cansada, agotada. Pero para mí ha sido, dijéramos, uno de los ejes principales que ha tenido el presidente en cuanto a la vanguardia. Porque se le dio a la señora que había sido constante, peleó y al final logró como despejar. Pero hay algo que hay que resaltar. Que lo que se entendió es lo que el doctor Salgado dijo. Señores, el mecanismo del diálogo político no se puede descartar. Eso da frutos. Y da frutos. Aquí lo está bien, así que bien por el país. Ojalá que esto se replique en los otros órdenes
de los políticos y en realidad podamos tener ya el próximo año un ambiente totalmente diferente. Ok, abrimos un poquito más el debate. El doctor quiere aportar también al debate que se tiene. Doctor, voy a hacer la pausa y le doy la palabra cuando regresemos. Bueno. ¿Te parece? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también por estar en sintonía de Megavisión Go y también nuestras señales a través de nuestras páginas en Facebook. Ahí estamos. Compártalas con sus contactos y de esa manera pues participe. Mañana a las 7 de la mañana sintonice en directo con Ernesto López Radio. Grupo Radial Megavisión también le oferta a usted un programa donde puede tener la oportunidad de dar aportes importantes y necesarios en cuanto a los temas que se van a abordar. Por ejemplo, vamos a hablar del plan que se tiene, plan navideño de seguridad vial. Continúan siendo los accidentes viales una gran preocupación para las autoridades. Mañana vamos a conversar con el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, y también estará con nosotros en la segunda parte del programa estará Manuel Flores, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo de China, hablándonos detalles acerca de la exposición comercial. Ahí está, precisamente el tema que está relacionado con la sexta exposición comercial de la República Popular de China. Así es que eso será la primera parte. La segunda parte, pues hablar del plan navideño de seguridad vial que busca reducir los accidentes de tránsito. Saúl Castelar, viceministro de Transporte, estará con nosotros en la segunda parte del programa. Gracias, nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Gracias a Sistema Fede Crédito, nos vamos desde luego a ver cómo está San Salvador con toda la actividad de tráfico. Vámonos hasta el Boulevard Constitución. Ahí tiene usted de primera mano también el Boulevard Constitución. Ahí tenemos la imagen, sí, ahí está. Vamos a ver tráfico fluido a esta hora de la mañana, 7:04 para que usted pueda desplazarse por esta zona sin ningún problema, especialmente en el sector del redondel dedicado a la Constitución. Ahí está el semáforo que está con la conexión de la avenida Sisimiles, con lo cual pues, no hay ningún problema ahora de transitar a esta hora. Seguimos gracias a Sistema Fede Crédito con nuestro menú de imágenes, gracias al tráfico GMB. Vámonos ahora hasta el sector de la Jerusalén Norte. Hay tráfico bastante cargado a esta hora de la mañana. Si usted de alguna manera piensa transitar, ármese de tranquilidad, de paciencia para que pueda ir a vuelta de ruedas como lo estamos apreciando en esta imagen. Vámonos a otra imagen a esta hora de la mañana, 7:05 para poder apreciar. Vámonos a ese mismo... Vámonos entonces ahora hasta el sector del Salvador del Mundo, por ejemplo. La rotonda es un buen parámetro para determinar cómo están las conexiones de la avenida Manuel Enrique Araujo, el Paseo General Escalón y por supuesto el tema de la conexión con el Boulevard Constitución. Aparentemente tranquilidad en el tráfico en esta zona, gracias a Sistema Fede Crédito, gracias a usted también por estar pendiente de nosotros. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, abramos un poquito más el debate en esto porque hay una esencia que tiene que ver precisamente con aquellos aspectos medulares por los cuales no se están dando el aval partidos, especialmente el FMLN, que es el que se ha negado a dar sus votos con relación a este tema. Bueno, pero es que Ernesto, antes de ponerle nombre y apellido a los que no quieren someterse a los dictados que algunos quieren, yo quisiera que siguiéramos analizando el presupuesto y el reto que tiene este gobierno
para que ese presupuesto funcione. Mire, yo considero que este gobierno tiene, al igual que los gobiernos anteriores, varios retos. En primer lugar, cómo hacer más eficiente la inversión del Estado. Cómo evitar el gasto público sin despedir trabajadores. Y cómo pagar la deuda externa y la deuda interna que tiene. Cómo resolver el problema de pensiones. Cómo resolver el problema de los gobiernos locales a quienes se les ha dado un 2% más para su desarrollo local. Cómo resolver el problema de los veteranos de guerra. Cómo resolver el problema de los maestros y del sistema de salud. Y bueno, sin abandonar el tema de la seguridad pública, que parece ser que es el trapito dominguero del gobierno y que es el trapito que saca siempre cuando quiere hacer valer la generosidad que ha tenido para con el pueblo salvadoreño de que disminuyan los homicidios y la delincuencia. Todos esos son retos. Y lo que el presidente Bukele ahora tiene que tener muy claro es que ya a partir de la aprobación del presupuesto y a partir del 1 de enero del 2021, el responsable de todo es él, es su gobierno. Ya no pueden estarle echando la culpa al pasado, no pueden estarle echando la culpa al FMLN, no pueden estar echando la culpa a Arena. Ahora, sin ver para atrás, el presidente de la República tiene que ver hacia adelante y ver cómo satisface todos los problemas que hay en el país. Doctor, mire, yo solo tal vez una acotación. Yo creo que todo este listado que usted ha enumerado de los grandes retos que se tienen no son retos que le atañen exclusivamente al presidente Bukele. O sea, estos son retos que le atañen a toda la sociedad, a la asamblea, a los partidos, al sector privado, a los trabajadores. pero el liderazgo lo tiene él. Sí, pero no, la solución no está en la Usted cancha mismo del ha dicho, presidente exclusivamente. Las encuestas le dan un liderazgo en Claro, donde él puede para hacerlo. convocar a la sociedad y plantear estos problemas claro. y buscar una solución, así como esto del presupuesto, que por primera vez hemos visto a un gobierno sentándose a dialogar y ahí están los resultados. No, de acuerdo. Solo esa aclaración quería. No, yo estoy completamente de acuerdo. Gracias, Carlos. Es decir, Es que me ha quitado la palabra. no, yo creí que gracias por defender al gobierno. No, por eso. También. Ya se está alineando. No lo estoy defendiendo. Se está alineando. Obvio. Sí. Bueno, entonces, yo lo que creo es que ya no debemos de andar poniéndole el dedo al FMLN, Claro. poniéndole el dedo a Arena, poniéndole el dedo al pasado, porque entonces tendríamos que ocupar muchos dedos para poner al el dedo pasado ya a le pasaron muchos facturas, ¿verdad? ¿Y qué costo político entonces pero cree como usted que referente podría histórico, asumir? sí. No, le voy a hacer una pregunta al doctor para que la responda. Bueno, ¿qué hágala. costo político asumiría el FMLN de no dar sus votos para el presupuesto entonces? Yo no sé qué costo político podría asumir porque no tengo una bola de cristal, ¿verdad? Pero que yo va a le puedo tener, decir, a mí no me interesa el costo político que puede asumir el FMLN, sino que el costo político que puede tener el país si no se hacen todas las cosas que he mencionado que deben de hacerse con el liderazgo del presidente Bukele. Yo lo que creo que recurrir a la historia es necesario, doctor, usted sabe, porque esto nos permite entender lo que está pasando ahorita. Creo que si el FMLN critica el acuerdo, habla de acuerdos oscuros, lo hablábamos durante la pausa, muy interesante, ese que también hubo una amnistía fiscal durante los gobiernos del FMLN. Claro. Entonces no puede decir que hoy que se acuerde una amnistía fiscal para la aprobación del presupuesto sea un pacto oscuro. Pero el presidente tiene la oportunidad de vetarlo. No, claro. No, por eso. ¿Y lo va a vetar? No, No eso- sabe eso- usted. eso no lo sé. No sé Eso yo. será una decisión No lo del sabemos. presidente. Pero yo creo que eso va invívidamente expresado en los votos que se van a dar para el presupuesto. Yo más bien diría que quizás lo que desaprovechó el FMLN en su momento de esa amnistía fiscal fue que ese fuera el primer ladrillo de un pacto fiscal. Lo que igual. debe de aprovechar ahorita el presidente Bukele es que este acuerdo, que puede llevar implícito la aprobación del presupuesto, sea el primer ladrillo para la amnistía, para el pacto fiscal que tanto necesita el país. Y creo que hay también un entorno internacional en la América Latina
que obliga a las élites económicas a entender que si no queremos al pueblo en las calles más adelante, ¿verdad? Hay que comenzar a poner las barbas en remojo, pues. Por eso volví a insistir. Cuando veamos las del vecino recortar. Hay que insistir en la reactivación de esa comisión, donde está representada el gobierno, la empresa privada y los trabajadores. Ahora, miren, está bien, pero tampoco creo que es mandrake la situación para resolverse en un año problemas tan estructurales, ¿verdad? En un presupuesto. Eso tampoco lo pongamos en esa perspectiva. Se entiende la ansiedad. Julio, son 5 años. Por eso estábamos hablando del presupuesto. O sea, el reto que tiene es por lo menos iniciar estas transformaciones que el país requiere. Y yo creo que la gente lo entiende en las encuestas, fíjate. La gente entiende en las encuestas. Yo las leo así. El alto índice de popularidad del presidente está en el sentido de que le están viendo esa intención de comenzar a hacer bien las cosas. Así lo entiendo yo. Y esa es lo que, voy a retomar lo que decía Carlos, que es lo que debe de servir como de trampolín al presidente para estirar lo más que se pueda, ¿verdad? Digamos, ese liderazgo popular para lograr acuerdos nacionales. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que, y aquí, doctor, la historia nos sirve siempre, que el FMLN va a ser punto de referencia en el sentido de que a mí me parece lógico que la crítica que tenga que venir del FMLN y de Arena tiene que estar basada, lo hemos dicho en otros platós de televisión y en otras entrevistas, Julio, con inteligencia y no por oponerse por oponerse. Porque hasta ahorita lo que hemos visto es una oposición por parte del FMLN donde decía que se iban a recortar servicios sociales. No se puede porque hay una ley, doctor. No se puede violar la ley. Y el Ejecutivo tiene claro eso. Entonces, no sé, sin embargo, para el FMLN se está violando la ley de responsabilidad fiscal. Bueno, yo quería... Es que tampoco se puede. Bueno, porque tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Creo que también... Tiene que ir a la Asamblea Legislativa cuando se pase. No, pero esas cosas ya las corrigieron en las negociaciones de ayer. El presupuesto ya está corregido. Ahora analizar el efecto político. Tú le haces la pregunta aquí. Mira, yo creo de que entendieron muy bien el mensaje al final, que el presidente Bukele lo fue topando al cerco. ¿Qué es lo que pasaba? Si no se hubiese aprobado presupuesto, ¿cuál crees que hubiera sido el mensaje político hacia afuera? Hacia afuera. Miren, señores, necesito yo tener una bancada lo suficientemente fuerte en la próxima periodo para que me pueda dar entonces la gobernabilidad que yo quiero. ¿Me entendés? Ese mensaje creo que algunos diputados lo vieron con esa intención y es donde viene la inteligencia política. ¿Entendés? Ser oposición por ser oposición, pues yo creo que eso ya pasó a la historia. Pero ¿sabes qué pasa, Julio? Es que no podés venir y ocupar ese argumento de decir, ok, voy a ocupar esto para hacer campaña de cara al 2021 para una bancada favorable, porque al final el mensaje hacia la inversión que este país necesita es negativo al hacer eso. O sea, esa inversión que el país necesita, político. Sí, por eso, pero si seguimos pensando políticamente, este país jamás va a despegar. El Salvador necesita, y creo, y eso yo lo reafirmo, tal y como lo dice el presidente de la República, es que estás en un momento, el país está en un momento en donde hay una gran expectativa de parte de grandes inversores para detonar la reactivación económica. Estas señales de aprobación del presupuesto, pero sobre todo no es de aprobación del presupuesto, de diálogo político. Esas son las señales adecuadas que están esperando los inversores para decir, esta sociedad vale la pena, esta sociedad se puede poner de acuerdo, porque si seguimos fomentando la polarización extrema para sacar un rédito político exclusivamente, ¿de qué le servirá al presidente tener una bancada favorable en mayo del 2021? Estará a 3 años de salir de su gobierno y por lo tanto no podrá hacer las transformaciones profundas que este país necesita. Yo creo que pero las bases las podés sentar. Y este es el primer buen ejemplo de que el diálogo es fundamental en este país. Es que para bailar se necesitan dos. Es que yo con eso quería cerrar. Todos esos retos que tiene el presidente, no para un año, Julio, son 5 años los que le quedan. Ahorita empieza el presidente de la República, pero todas esas cosas que son retos, pero profundos retos, no va a poder realizarlas si no dialoga con todos los sectores políticos, sociales, económicos, académicos,
con todos los sectores tiene que dialogar. O al menos hacer el esfuerzo que quede demostrado que lo está haciendo. Para hacer de su gobierno un verdadero gobierno que busque la armonía social. Eso es lo principal que necesitamos. Y creo que ese mensaje se ha enviado hoy, ¿verdad? Ok, cerramos este tema y entramos al otro que tiene que ver con esta condena histórica, que muchos la califican así, que emitió un tribunal para un grupo de casi 373 delincuentes con penas de 4 a 70 años de cárcel, pero además insta a la Fiscalía a procesar a políticos que supuestamente han establecido negociaciones con estos grupos. Así es que vamos a hablar de ese tema cuando volvamos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Así celebran Navidad en otros países. Los países nórdicos, como Finlandia, tienen una relación muy cercana a Santa Claus, pues tienen la creencia de que vive en una región al norte de ese país. Austria inicia los festejos con el Adviento, que es el periodo que señala el inicio del año litúrgico cristiano y que comprende las 4 semanas anteriores a la Navidad. Feliz Navidad le desea Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Un nuevo escándalo en el quehacer político, ahora que ya hay una condena precisamente de un tribunal de justicia, juzgado especializado de sentencia, con respecto a la operación Cuscatlán, pero no solo eso, sino que también el involucramiento de figuras políticas en las cuales se ha mencionado al diputado, precisamente el diputado actualmente, el doctor Norman Quijano, el ex ministro de Gobernación Aristide Valencia, también al actual alcalde Ernesto Mason, y creo que también se menciona a otras personas ahí. Hay una gran cantidad de personas mencionadas. Al ex ministro también de Defensa, ¿verdad? Munguía País, que creo que también se le menciona. Hay varios, sí. Pero lo cierto es que tras la condena, el juez insta a la Fiscalía a investigar, a procesar a políticos que supuestamente también han establecido estas negociaciones con estos grupos. Antes quiero recordarles a ustedes que Moto Action es su mejor opción cuando piense en protección. Recuerde, se tiene todos los implementos en Moto Action para que usted pueda tener la garantía pertinente, cascos, chumpas, Exfit, en fin, ¿qué más usted que usa mucho la motocicleta, usted compra en Moto Action? Sí. ¿Qué otros implementos son los que se ocupan? Ahí está, Moto Action, ¿verdad? Hay varias, las botas, ¿verdad? Que son rodilleras, como buen motociclista, Lisa. Guantes. Ahí está, Moto Action, cuando piense en protección. Vamos a ver. Yo retomaría las palabras del juez Godofredo Salazar, que creo que son importantes. Lo decía en otro plato esta semana, y es el hecho de que ha definido claramente que hay gángsters de pandillas y hay gángsters políticos. Dicho en sede judicial, esto ya nos permite a los analistas liberarnos de cualquier demanda y poder señalar esto que es altamente serio. En una democracia meridianamente normal, los políticos involucrados en esto deberían de renunciar de donde están, como digamos, por honor. Eso es lo que deberían de hacer. Y si alguno pues tenía pretensiones presidenciales, hasta ahí deberían de llegar sus pretensiones presidenciales. En una democracia meridianamente normal. La nuestra, obviamente, es una república bananera todavía. Es imperfecta. Bananera, una república bananera. Entonces, bananera sin bananos. Sí, porque están en el Atlántico, ese es el gran problema. Aquí son guineos, en realidad. Guineos más anchos. Sí, exacto. Entonces, no llegamos ni a bananera, entonces, doctor. Entonces, quizás lo que le van a dar es tirar la pelota hacia adelante para que esto se olvide, ¿verdad? Y no darle. Pero afortunadamente están esos videos. Y esto tendrá que recordarse siempre, ¿verdad? Porque hay una cuestión importante en esto. Yo creo que el afán
de no buscarle una solución a los problemas que el país tuvo durante 30 años, donde Arena dejó que esto se le saliera del control, las pandillas, y el FMLN no llegar a poder resolver el problema de una sola vez, sino que uno, comprar votos, y el otro, comprar, que dejaran votar a la gente por su partido, los ha llevado a que haya un video. Usted que es un gran analista. Gracias por eso. Mire, solo ese video, doctor, donde aparece el alcalde de San Salvador, al mejor estilo de Al Capone, repartiendo dinero, o sea, fajo tras fajo de billetes. ¿Qué diferencia? Yo le Eso quería solo para hacer... terminar la idea, doctor. ¿Qué diferencia hay entre ese video de Ernesto Mason, rodeado de fajo de billetes, con el abrazo que le da Luis Martínez a Mecafé? No hay ninguna diferencia en eso. No hay y cómo están esos dos personajes de ese video presos. Pero Yo quería hacer una esperaría pregunta. que el fiscal... Pero no por ese video. No. Estoy hablando de las circunstancias. Bueno. El abrazo entre Mecafé y el exfiscal, donde se ve claro un fajo de billetes con la chulpa. No, un sobre, una bolsa Manila. Una bolsa Manila. Bueno, vaya, pues ahí va una Biblia. Luis Martínez fue un sobre. Sí, vaya, ok, ahí va una Biblia adentro, pues. Aquí. Va, ahí va una Biblia, va. Entonces sí, una Biblia adentro, vaya. Entonces, entregando eso y abrazándose, no hay ninguna diferencia en ese fajo de billetes. Vergüenza debería de tener el alcalde de San Salvador, ¿verdad? Dignidad debería de tener el Partido Arena, ¿verdad? De tener esa clase de funcionarios, de que en vez de resolver los problemas del país, que eran las pandillas, mejor prefirieron pactar con estos dos grupos delincuenciales. Y hay que decirlo claro, aquí solo se ha visto el problema con una de las dos pandillas. ¿Qué va a pasar cuando la fiscalía, que entiendo también tiene procesos contra la otra pandilla? ¿Quiénes van a salir en esa otra pandilla? Bueno, no solo eso. No, yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo explicamos a la audiencia que nos ve y nos oye la habilidad de espionaje, de tecnología que tenía este testigo criteriado Noé para andar en varios lugares filmando, grabando y haciendo un trabajo realmente como que si hubiera sido de la CIA o de la KGB o de alguna cosa, que ha grabado a todos en diferentes lugares? ¿Cómo lo explicamos? No a todos. Pero mira, Hay algunos que Veamos las posiblemente declaraciones no. del doctor Norman Quijano para sumarle un poquito al análisis que estamos haciendo de este caso. No se está haciendo una condena per se, sino más bien poniendo en perspectiva la investigación que ahí está plasmada, por cierto, en la mayoría de medios de comunicación, porque no es una cuestión que nosotros hemos sacado acá. Veamos lo que dice el doctor Norman Quijano al ser consultado sobre su participación en este caso. Veamos. Este es el video en el que aparece el diputado Norman Quijano reunido con pandilleros para supuestamente darles beneficios si ganaba la presidencia en el 2014. El juez especializado de sentencia A dijo que la fiscalía tiene la obligación de abrir una acción penal en los tribunales. Quijano no tardó en reaccionar. Yo nunca he negociado nada con pandilleros, señor, nunca, y lo he reiterado y lo voy a decir hasta la saciedad, que tengo mi conciencia tranquila, que yo hablé de un plan país que era para disminuir los niveles de criminalidad, que me reuní con pastores y con diversos sectores de la sociedad y que nunca adquirí compromiso de ninguna naturaleza con criminales. Además, el presidente del COENA, Gustavo López Davison, y la diputada Milena Mayorga reaccionaron a otro video en el que aparece Ernesto Mason entregando dinero a pandilleros a cambio de recibir apoyo en las elecciones. Trabajamos por un Estado de Derecho, eso es parte de lo que es Arena, y si hay alguien que está haciendo algo que no es debido o ha hecho algo que no es debido, para eso están realmente las diferentes instancias que cada quien debe de responder. Pero son videos que ya se habían anunciado que existían y considero que si son pruebas, pues la Fiscalía tendrá que ver cómo procede. El juez también dijo que se deben investigar a otros políticos como el exministro de Gobernación del FMLN, Aristides Valencia, por supuestas negociaciones con terroristas. El FMLN cree que las instituciones competentes deben hacer su trabajo. Bueno, mira, sí, que todo lo que haga yo de esclarecer delitos posibles que se hayan cometido y que las personas que estén implicadas en eso respondan
ante la ley está bueno, pero yo, como vuelvo a decir, antes de emitir una opinión en este caso, quiero ver en qué se han basado para poder dar o hacer esos citatorios. Habrá que esperar si la Fiscalía inicia una investigación contra los políticos mencionados en el proceso de la Operación Cuscatlán. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Recogiendo un poco la información que está en los medios. Doctor. Mire, yo realmente yo no había visto este video porque anoche que estaba viendo el noticiero no se pudo pasar las palabras de Norman Quijano. Pero lo que ahora he oído, porque no puedo verlo, lo que ahora he oído del señor López Davison, ya vengándose con sus declaraciones del licenciado Ernesto Mason, que ha sido crítico de él realmente, a mí me causa estupor, porque el señor López Davison tampoco está muy limpio, que digamos, ¿verdad? El señor López Davison está ahorita siendo investigado por un problema de venta de armas a la Fuerza Armada y de una cuestión de una permuta que hubo. Entonces, no podemos nosotros estar dando palos a un compañero de partido si no se da palos a sí mismo. Y quiero decir algo, yo no quería referirme a esto, pero desde hace varios programas creo que el señor López Davison, si tiene dignidad, debería de renunciar a la presidencia del COENA hasta que no sea absuelto y declarado inocente en los procesos que le están siguiendo por esa compraventa de armas que hubo con la Fuerza Armada. Eso lo creo, a pesar de que no soy miembro de Arena, nunca lo he sido y nunca lo voy a hacer, primero Dios. Bueno, aquí hemos dejado sin presidente Arena y sin alcalde de San Salvador esta mañana, ¿no? Sí. Yo creo que hay que verlo, pero yo quiero... En conclusión, hay que soltar a lo que hay que hacer es soltar a los talcigüines allá en Arena para que los hinchasea todo. Eso es lo que hay que hacer. Te voy a decir una cosa. Aquí hay que tener cuidado en este tipo de señalamientos, porque tú sabes cómo empezás a jalar el hilo, pero no sabes a dónde vas a llegar. Creo que lo que a mí me preocupa, lo que el juez externó, y aquí ya no es cuestión de opinión, eso está dicho en un medio de comunicación, ¿me entendés? ¿Qué es lo que todos los medios lo han Sí, pero no escrito, es decir, vos puedes interpretar, pero lo que está escrito no cambia. Y dice la afirmación que hizo que en el país hay dos tipos de gánsteres. Eso es un señalamiento fuertísimo. Fuerte, sí. ¿Me entendés? Al sistema político como tal. Segundo señalamiento es que dijo que están ligados a pandilleros, ¿verdad? Y que tienen responsabilidad en el poder que tiene la fiscalía. Lo dice textualmente en la prensa gráfica el viernes 13. Que lo diga un juez, que hay dos tipos de gángster. Ojo, señor fiscal. Realmente está. Pero mira, cuando uno lee la noticia y dice, el juez dijo que en las pruebas es posible, y ahí ya, es posible que las pandillas tenían contacto con las alcaldías de La Libertad, San Salvador, Soyapango, Santa Tecla, San Martín, etcétera, etcétera. Hay que ver el contexto y la fecha en que se dieron estas reuniones para ver quiénes eran los alcaldes en ese momento, si fue cierto. Y sobre eso hay un reportaje del Faro precisamente tocando ese tema. Pero además, yo lo que estoy tratando de entender es el contexto en el que se desarrolla. Me llama poderosamente la atención que estos videos no fueron incorporados como pruebas, según mi saber y entender. ¿Me explico? Al proceso que se estaba siguiendo, sino que dentro de la investigación aparecieron. Por eso el juez dice que ahora la fiscalía debería de haber introducido. Sí, o sea, los indiciados eran 400 mareros de la Mara MS-13, creo que era, como tal. Y dentro de eso apareció esto y el juez lo que ha determinado es, mire, señor fiscal, tome, aquí puede haber cometimientos de delito. Allá será la fiscalía que tendrá los elementos de juicio si lo va a hacer o no va a hacer. Aquí lo que estamos tratando también de volver a etiquetar es el tema de la selectividad de la justicia en el país. ¿Me entendés? Entonces, creo que por sanidad del mismo sistema, el fiscal está obligado hoy en este momento a externar. Si cree que hay elementos de juicio suficientes para presentarla, hágalo. En beneficio de las dos partes, porque si no se le logra comprobar a los políticos,
Tú, Marvin, lo acabas de decir muy claramente, le estás dando una muerte política. Es decir, pero ¿qué pasa si esta cuestión se revierte y no sabes demostrar? Como en muchísimas cosas pasa, que te sacan en primera plana y si se equivocaron allá por los clasificados te vienen a dar la aclaración. Creo que el sistema está siendo puesto a prueba, pero lleguen al fondo. El tema es cuando se queda en especulación, se queda en que cada uno agarra su propia parte. Si hay elementos de juicio, presenten la acusación y adelante. Y si no hay, pues hay que decirlo con toda la transparencia. No hay elementos suficientes para llegar, porque está de por medio no solo el tema puramente político, es la parte personal de cada uno de todos estos. Y voy a ir más allá, Julio. Quizás ahora entiendan la gente cómo queda el ciudadano que es extorsionado por las pandillas. Si los políticos les pagan a los pandilleros, ¿qué le queda al ciudadano? Claro. Pagarle. O sea, si a ese nivel les pagan a los pandilleros, entonces a nivel ciudadano, ¿qué le queda? Entonces eso se llama un estado débil. Eso hay que combatirlo. Y ahí queda claro que tanto Arena como el FMLN han contribuido a que este estado sea débil. Aún no fallido, pero que sea débil. Y otros también, y otros. Pero lo que tenemos es el video. Y sorprende el silencio del alcalde de San Salvador a día de hoy, pues. No ha estado en silencio. Ernesto Mason ha estado dando declaraciones al respecto. Ya dijo que era. Y ha hablado sobre ese video. ¿Qué? ¿Estaba jugando Monopolio? ¿Estaba jugando Monopolio? No, ha dicho concretamente de qué se trataba. Inclusive, ahorita que tú haces alusión al tema de las extorsiones, pero ese dinero. Él precisamente lo que ha argumentado es que como que estaba haciendo algo vinculado a una extorsión hacia lo que le implicaba en ese momento el partido como tal y su campaña, ¿verdad? No sé, habría que verlo ya en fiscalía, si esto se hace en un proceso a determinar cuáles son las pruebas que hay para saber si hay o no una extorsión, porque como tú mismo lo decís, o sea, el ciudadano común y corriente que tiene una tiendita, llega a la madre y lo extorsiona, le paga. Sí. ¿Lo vas a procesar porque le está pagando una extorsión? No, hablo de romper el sistema. O sea, por eso, pero hay que tener ese cuidado. O sea, yo creo que esto es un tema delicado que no solo tiene que ver con lo señalado en estos videos, va más allá. O sea, hay señalamientos serios y concretos que involucran también a la alcaldía de Nayib Bukele y hay investigaciones periodísticas serias al respecto sobre este tipo de situaciones también de personas vinculadas y muy cercanas al presidente como tal. La fiscalía le dio seguimiento a eso, Carlos, y no encontró. La fiscalía no ha procesado a nadie ni ha abierto ninguna investigación de nadie. Le dio seguimiento a ese caso específico que eso fue la policía, no fue la fiscalía. Se le dio seguimiento y no encontraron mayor tener cuidado con el hilo, es porque mira, hasta dónde llega la pista. Hay realidades. La gran diferencia con este caso con los demás es que aquí hay video. En otros casos no hay video. Son suposiciones. Son suposiciones. Pero es que el video no te va a condenar. Igual. Te voy a decir una cosa. Lo saben perfectamente los que han andado a pie los candidatos. Tú no entras a ningún lugar a hacer campaña política si no llegas a platicar, por lo menos a pedirles permiso. Es una realidad. Ahora, en las declaraciones de Norman Quijano, él matiza de que las reuniones fue con pastores, con líderes de las comunidades donde ofrecía proyectos, ¿verdad? Y eso es lo que refleja el video. Eso es lo que dice Norman Quijano. Y es lo que refleja el video. Pero él se hubiera apresurado a aclarar esa situación. Es que en política, estimados, ustedes lo saben, lo que debes de evitar es que te agarren con los calzones abajo. Y si vos sabés que vas a ir a una comunidad que está controlada por un grupo delincuencial, tú lo anunciás que vas a ir a tal comunidad y te vas a reunir y hasta lo televisás, pues, haces un promo con quién te reuniste ahí. Pero así no han operado los políticos de este país. Porque son torpes y por eso les está pasando. Pero todos. Exactamente. Por eso tenemos el país que tenemos. Esa clase de políticos. Yo no sé, vos dijiste, yo creo que el Estado fallido no es de la noche a la mañana. Cuando se pierde territorio es uno de los elementos esenciales. Y mira, por más que aquí le quieras matizar, están controlados, hombre. Sí. O sea, si alguien me va a venir a decir a mí. Están ahí ellos. Están ahí en ese momento. Entonces, ¿cómo lo vas a abordar para cambiar esa forma de hacer esa política y poder llegar? Yo quisiera ver cómo los señores alcaldes han entrado a esos cantones
donde ni siquiera se aparece la autoridad en un momento determinado. Hablan, Marvin, con la gente, esa es la realidad. El país vive dos mundos. Pero hay que hacerlo público. Pero esa es una de las esas, pero no había sido así. Porque hasta ahora, en campaña él no hizo un spot, por ejemplo, donde anunciara 100 millones de dólares para las comunidades que están en situación de riesgo. Él no hizo un spot de eso, ¿verdad? Él hubiera hecho un spot, y no hacían spot hasta por cualquier cosa, pues. Entonces, ese es el punto. Han dejado que los avance, que los sobrepase la situación para venir a matizar de que sí hubo ¿qué va a pasar si de repente? Porque hay otro video, ¿no? Hemos sabido, hay otro video que no ha sido publicado ahí, donde él entra a una casa y hay un personero de Arena que anuncia ahí, aquí con ustedes el futuro presidente. ¿Qué va a pasar cuando ese video salga a la luz pública, no? Puede ser. Entonces, yo una cosa. Entonces Norman Quijano mejor que pavimente de un solo esa carretera y no que la haga empedrado fraguado, porque va a ir error tras error tras error. Yo siento ahí con todo. Traelo tú y sentalo y que se confiese, pues. Bueno, es que Ernesto Mason estará conmigo el próximo lunes temprano. Esa es la forma de enfrentar este tipo de situaciones. Claro. Le va a aclarar al país. Yo no comparto cuando alguien se esconde y no da la cara a dar las explicaciones. Esa es una estrategia, ¿sabes por qué? O verdades a medias. No, es que si vos no decís tus cosas, otro te la va a decir, otro te la va a poner. Entonces, en política la percepción es realidad. ¿Y cómo quedan en este caso los financistas de Arena? Pues porque si Ernesto que dan dinero, ¿va? Dan dinero para Arena y resulta que Arena lo transfiere a las pandillas. O sea, entonces fíjate bien lo que se desmorona con lo que dice él. Por eso las palabras del juez están bien dichas. Es un arpazo al sistema político, pues. Okay. Entonces es una doble moral, ¿verdad? Y también se habla del exministro Munguía Payés que dio uniformes a los pandilleros. Bueno, pero el tema de Munguía Payés lo sabíamos porque él fue protagonista, pues, ¿verdad? De esa tregua. Hasta te vuelvo a de apellidos, ahí se mencionaron apellidos. Te vuelvo a decir, empezás a enrollar la pita. Y no sabes de dónde va a salir. No sabes a dónde va a terminar. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Participe, nos interesa interactuar con ustedes en la medida que ustedes utilicen ese canon de respeto para nuestros análisis, para este programa, para este servidor, para que de alguna manera podamos estar en contacto. De verdad, participe, eso es lo importante. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, es una situación que, como tú dices, Julio, va a tener alcances que no sabes a dónde puede llegar una investigación de esta naturaleza. Ahí se mencionan los nombres de los exfuncionarios, se habla del exdirector de la policía, del exministro de la defensa, del gobierno del expresidente Funes, ¿verdad? Y de otros funcionarios ahí también, ¿verdad? Hasta de apellidos. Bueno, Julio. Bueno, yo creo de que aquí la pelota está en la cancha, lógicamente, del fiscal, esa decisión que tomó el órgano judicial. Sigo sosteniendo que fue a la yugular del sistema político, porque que un juez llegue a esa conclusión, yo no tengo todos los elementos de juicio aquí para poder dar una opinión más fundamentada, pero lo que dice el matutino cuando hace ese señalamiento, que hay dos tipos de gángster, no está tirando flores, está diciendo algo. Pero una valoración personal también del juez. Sí, pero no lo está haciendo en su carácter personal, no, pero lo hace como juez. Por eso, pero la valoración no es judicial, o sea, lo que dijo de una opinión, porque él más que cualquier otro, él siendo un juez en la lectura de un fallo condenatorio, emitir esa opinión sin tener clara si hay un cometimiento de delito o no, porque él mismo lo dice, que no sé si eso es delito o no, lo dirá el fiscal. Atreverse a decir, de calificar de mafia sin saber el contexto de lo que sucede, creo que también es un poco irresponsable. Por eso habría que ver, te dije, no tengo el contexto de la resolución. No sé si fue comentario o formó parte del fallo
de la resolución. Por eso es importante de que la Fiscalía se pronuncie al respecto, ya sea en un sentido o en otro. Si hay elementos de juicio suficientes, como lo plantea la noticia, hombre, está, no solo, dijéramos, tiene el deber, sino la obligación de hacerlo en beneficio de... Fíjate que más que la parte muy jurídica, judicial, que le compete a la Fiscalía investigar y determinar si hay cometimiento de delitos y no hay procesarlo, yo creo que todos los señalados, todos, pero absolutamente todos, tienen una obligación con la población de dar la cara y dar las explicaciones debidas al respecto. Y siento un precedente. Tiene que ser así. Para las porque futuras no elecciones. podemos condenar. O sea, yo sinceramente te lo digo, porque conozco a la gente que se está mencionando. Quedarte callado. No, es que tenés que dar la cara, tenés que dar las explicaciones correctas de cara a que la población comprenda de qué se trataba, porque estamos hablando de situaciones del 2013, 2014, 2015, el contexto en el que se desarrollaron, qué tipo, o sea, si lo que se está viendo en el video es una edición de una parte y no de todo el video que se está dando. ¿Por qué? Porque es que es lo que yo te vuelvo a insistir. Yo te vuelvo a hacer referencia. Ahí en la investigación del Faro, me recuerdo yo que se hablaba de que en el caso de la alcaldía de San Salvador, cuando Nayib Bukele estaba ahí, que se dio un caso con el mercado de Cuscatlán, porque las maras le estaban negociando ciertos puestos y cosas así, hubo una exigencia de dinero de parte de las maras ese mismo a este grupo. Ese mismo artículo Entonces, que usted está citando dice que no hubo entrega de dinero. No lo sé, o sea, no, Carlos, lee el artículo. Dice que no hubo entrega de dinero. Que le han entregado dinero. Yo no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que hubo, para que no quede la sensación. Una exigencia, ¿verdad? Porque no solo, o sea, también entregar cosas, hacer extorsionados, no solo es dar dinero. Si lees bien todo el artículo, te darás cuenta que hubo un montón de concesiones de parte de la alcaldía de Bukele hacia las maras. A las comunidades. Bueno, es lo mismo que estás hablando entonces del video. Por eso te digo, no podés matizar un caso con otro caso. Ahí quedó claro la posición de los involucrados por parte de la alcaldía de San Salvador en ese momento. Según el mismo artículo, queda claro que lo que va a haber es, miren, va a haber proyectos para la comunidad, no va a haber dinero. Y eso lo deja claro el artículo del Faro. Otra cosa ¿qué es lo que les está diciendo el video que estás hablando de Norman Quijano? Voy a aclararte eso. Norman Quijano lo dice hasta ahora. Norman Quijano lo aclara, que habla de 100 millones de inversión en las comunidades. El video dice eso. No, te estoy diciendo. Él no ha aclarado eso. Claro. En lo que vimos en la primera parte. Pero eso fueron declaraciones de ayer. En la asamblea. Él dice que fue que ofreció desarrollo. Entonces, inversión. Lo que sí hemos sabido en sede judicial es de $350,000 muy difícil entre Arena y el FMLN. Muy difícil el tema de la especulación. Es que ese es el tema. Una cosa, yo siempre he creído, y con todo el respeto, los juicios se ganan en los estrados, se ganan allá, porque una valoración jurídica, aquí estamos viendo valoración política. Exacto. Por eso es que no se pueden entrar a cuestiones tan específicas. Y hay que tener cuidado con las acusaciones que se hacen. Y además de esto, por eso vuelvo a insistir, señor fiscal, usted tiene la palabra. Para un sentido, para lo otro, porque la indefinición es lo más grave para el mundo. Voy a la pausa y regreso. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Carlos Julio. Sí, no lo quieren hacer, pero ya lo vamos a hacer, ¿verdad? A ver, hay muchos comentarios. Obviamente, creo que Julio ha logrado colocar muy bien en el elemento de la discusión que se tiene hoy en día, que es más política menos que jurídica, porque no sabemos bien en su esencia, pero lo que hay detrás de todo esta, digamos, este proceso del cual va a seguir en curso la misma fiscalía, tal y como lo ha instado el juez. Condeno, pero la fiscalía tiene que seguir el otro curso. Y ahí tiene la palabra, la fiscalía, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer la fiscalía? Pues eso bueno, es la gran pregunta, ¿no? Está obligado, ¿no? Está obligado. Mira, yo creo que tiene que hacer un análisis de todo lo que le certifican para que hacerlo. Hay una calificación y si estima que hay elementos suficientes para iniciar
una judicialización, lo va a hacer. Porque también si solo se deja ir por la presión mediática que puede generar, puede convertirse en un revés. ¿Por qué razón? Porque si no tiene los suficientes elementos de prueba para sostener el caso en sede judicial, se le puede revertir a la fiscalía. Ya sufrieron un golpe fuerte también con un sobreseimiento que tuvieron de los 4 fiscales, ¿verdad?, que estaban criteriados y que después pidieron que fueran imputados, y la jueza los acaba de dar sobreseimiento definitivo. Por eso creo que el rol que el doctor Melara está siguiendo con esa prudencia que lo está caracterizando, lo debe de entender muy claro. Examine si tiene la suficiente robustez de prueba para sostener en sede judicial, lo va a hacer. Si no, creo que también está obligado a decirle, no hay elementos de juicio para que se pueda restablecer en alguna medida los señalamientos que han habido. Pero el análisis político nos toca a nosotros. Así es. Y la lapidación electoral al pueblo. Porque ahí... La factura va a ser en el 2021. Exactamente. Para un sentido o para otro. Exactamente. Hola. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, estamos ya por la parte concluyente, ¿no? No, mira, yo creería que definitivamente el fiscal debe hacer su trabajo. O sea, nadie tiene que decirle haga algo. O sea, él tiene sus funciones y atribuciones. Yo, sobre todo, es por la forma en que este caso puede ser tratado políticamente, es que los señalados deben de dar la cara y deben de explicar de qué se trata esta situación. Es la única vacuna que tienen en este momento. No es escondiéndose. Y en general, no es un hecho aislado este caso de estos videos como tal. Eso fue una política de todos los políticos, de todos los colores habidos y por haber durante ese periodo, ¿verdad? Y creo que estas cosas deben de quedar sumamente en evidencia. ¿Para qué? Para que no vuelvan a suceder. Y yo creo que aquí es una de las 2 grandes pandillas que hay. Debemos de entender que estos son grupos terroristas. Esto ha sido, recuérdense, una presión de los Estados Unidos porque se declarara terroristas a las pandillas, ¿verdad? La persecución de esto, que son organizaciones transnacionales. Y tú estás haciendo alusión a lo que dijo el juez, que dijo que son 2 tipos de exactamente, el de los que exactamente. Son y los políticos. Exactamente. Y creo que esto también es un precedente para la futura elección del 2021, para los futuros candidatos. Si van a ir a un territorio controlado por pandillas, aclaren que no los dejaron ir, expliquen que no los dejaron ir. Porque si ustedes entran a un territorio ofreciendo y comprometiéndose, ahí están cayendo en un delito. Vayan con el fiscal de su pueblo, denuncien que no los dejan entrar para hacer la... Pues no, pues sí, de acuerdo, de acuerdo. Tú tenés en el deberse, pero por eso, pero entonces hay que buscar otras estrategias para llegar ahí. Eso sí. Pero no dejarlo, y parte de eso es denunciar. Porque si yo dejo claro que yo no puedo entrar y otro entra, claro. Si yo dejo claro que yo no puedo entrar y otro entra, ahí he ido a la fiscalía a denunciarlo, entonces estoy poniendo un aviso que ahí puede haber un acuerdo de un candidato con las pandillas. Leí el informe del Faro, esa situación se dio. No, exacto. Se dio pero en San ahí Salvador. se habló, yo lo leí. En la campaña. Te digo que lo leí se dio. y lo he discutido adentro y he preguntado esas cosas. Y lo que ahí se acordó Nunca te fue... van a decir que sí, ¿verdad? Y lo que se acordó fue llevar desarrollo a la comunidad, lo cual me parece que es correcto. Que en la comunidad viva gente de ellos, ¿qué puedes hacer ahí? Porque no puedes, sálganse por favor unos y solo va a ser para otros. Pero el punto es que no hubo dinero de por medio. Pero aquí había como una especie de acuerdo, ¿no? De rueda de caballito. Creo que falta que la fiscalía también investigue la otra pandilla. El tiempo se me fue, quiero agradecerle, doctor Salgado. Gracias por haberme acompañado, Carlos. Gracias también a ti, Julio. Gracias también. Son las 7:59 minutos. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.